Como ustedes recordarán, hermanos, estamos en el estudio de el Espíritu Santo y el día de hoy estamos en la parte 4. Ya hemos visto en los anteriores estudios, pues, la persona y la obra del Espíritu Santo. Pero el día de hoy vamos a ver algo un tanto diferente que también es una manifestación del Espíritu de nuestro Señor. Y me refiero al avivamiento. El día de hoy y como último tema de este estudio del Espíritu Santo vamos a ver el avivamiento. Y antes de continuar, hermanos, no quiero que ustedes tengan miedo al término avivamiento. Yo sé que en la iglesia reformada la palabra avivamiento no se suele usar como se debería de usar. Es más, cuando tú le hablas de avivamiento, muchas veces un cristiano reformado se suele espantar y ya tacharte de carismático. Bueno, pero es que realmente los avivamientos son una parte esencial de mover del Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia. Es un hecho innegable. Realmente es así como se mueve el Espíritu Santo y se ha movido para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado grandemente en varios momentos históricos. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo usa los avivamientos. Vamos a ver cómo el Espíritu, el estudio se llama El Espíritu Santo, parte 4, pero el día de hoy nos vamos a centrar en el avivamiento. Recuerden, hermanos, que si tienen alguna pregunta conforme al tema, por favor, la pueden hacer mientras estoy dando el estudio, pero si es una pregunta que no va con el tema, por favor, al final saben que tenemos tiempo de preguntas y respuestas. Y el día de hoy vamos a contestar 3 preguntas muy importantes con respecto al avivamiento, y al último voy a dar una advertencia. Primeramente, tenemos que saber qué es el avivamiento. Y esta es la primera pregunta. ¿Qué es el avivamiento? Es algo que tenemos que preguntarnos y es algo que de ahí va a partir todo nuestro estudio, ya que muchos cristianos carismáticos y reformados piensan que avivamiento es ver manifestaciones de dones de lenguas, profecía y sanidades desmedidamente. De hecho, muchas veces los carismáticos ya ven que tienen sus campañas de movimiento de sanidades y milagros y de profecías. Ellos que dicen, ven este avivamiento que se va a hacer tal día, tal hora, tal fecha, para que seas sanado, para que se te profetice, para que hables en lenguas y seas bautizado con el poder del Espíritu Santo. Este es el pensamiento general que tiene el cristiano, por lo menos de México, sobre el avivamiento. Una manifestación sobrenatural, repito, de dones de lenguas, profecías y de sanidades. Pero yo quiero decirles que la realidad no es esta. El avivamiento no es las manifestaciones poderosas de los dones del Espíritu Santo simplemente para sanar, simplemente para profetizar, simplemente para que 1 o 2 personas hablen en lenguas. Claro que no. El avivamiento funciona para una cosa específica. Y les quiero dar primeramente, para que entendamos esto, la definición de avivamiento. Escuchen, les voy a dar la definición de avivamiento. La definición de avivamiento escuchen, es un periodo de tiempo limitado y establecido por Dios en donde la tercera persona de la Trinidad dota de poder a los hijos de Dios por medio de una llenura especial del Espíritu para compartir el Evangelio de Cristo y así traer almas al reino de Dios. O sea, sí hay manifestaciones sobrenaturales, sí puede haber este tipo de movimientos, pero recuerden, el avivamiento no es simplemente hacer señales y prodigios por hacerlas, es hacer esas señales y prodigios o ese mover sobrenatural del Espíritu Santo, manifestarlo para compartir el Evangelio y traer personas al reino de Dios. Entonces, esto es el avivamiento. Momento de poder. Es un tiempo limitado y establecido por Dios, en donde la tercera persona de la Trinidad dota de poder a los hijos de Dios por medio de una llenura especial del Espíritu para compartir el Evangelio de Cristo y así traer almas al reino de Dios. Y nosotros, si analizamos la historia de la iglesia, realmente vemos que hay avivamientos, como por ejemplo, hay un gran avivamiento en Hechos capítulo 2, verso 1 al 6. Vayan conmigo, Hechos capítulo 2, verso 1 al 6. Y aquí vamos a ver una vez más que el fin del avivamiento no es hacer prodigios y milagros, sino traer personas a los pies de nuestro Señor Jesús. Vean, Hechos capítulo 2, verso 1 al 6.
Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí vemos manifestaciones especiales. Hablaban en otra lengua. Verso 14, Hechos capítulo 2, verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. O sea, ¿les habló qué? Les predicó el evangelio de Cristo. O sea, sí, pero les predicó en un idioma que ellos jamás estaban hablando. Pero ¿cuál fue el fin? ¿Hablar por hablar? ¿Balbucear por balbucear? Claro que no. Es compartir el evangelio de Cristo. Ahora vayan al verso 36 al 41. Hechos capítulo 2, verso 36 al 41. Dice así la palabra de Dios. Verso 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucifiquéis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se dan cuenta cuál es el énfasis? ¿Hacer milagros? ¿Hacer prodigios? ¿Profetizar? ¿Hablar lenguas por simplemente hablar? Claro que no. Ellos manifestaron estas manifestaciones del Espíritu Santo, hablaron de lenguas para predicarles el evangelio de Cristo, llamarlos al arrepentimiento para que sus almas reaccionaran compungidas. ¿Qué haremos? Cree en Cristo, dice Pedro, y estas personas a creer en Cristo, ¿qué? Fueran salvas. Y así traer gente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito del avivamiento no es simplemente hacer prodigios, hacer milagros, sino hacer los prodigios, hacer los milagros. ¿Para qué? Para que las personas vengan a Cristo nuestro Señor. Es eso nada más. ¿Y cómo se hace eso? Pues testificando. De hecho, Pablo nos llama a testificar y nos llama a ser valientes en esta muestra de fe de parte de nuestro Señor, nosotros hacia los inconversos. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versos 7 al 8. Yo lo leo, 2 de Timoteo capítulo 1, versos 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Una manifestación de un avivamiento es, lo repito, ir y predicar el evangelio de Cristo a todas las personas con el valor, con el poder que nos da nuestro Señor Espíritu Santo dentro de nosotros. Una vez entendido qué es el avivamiento, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo Dios usa los avivamientos? Esta sería la segunda pregunta a contestar. ¿Cómo Dios usa los avivamientos? Esa es la 2. Esa es la 2. Y nosotros debemos de tomar los avivamientos como un acontecimiento sobrenatural y extraordinario, que si bien Dios lo ha usado a lo largo de la historia para darle vitalidad a la iglesia, al mismo tiempo nuestro Señor en su soberanía ha decretado que estos acontecimientos sean espontáneos. Los avivamientos son espontáneos. No ocurren con frecuencia, son espontáneos. De hecho, fíjense que no solamente los avivamientos ocurren conforme a la soberanía de Dios, sino que cada don dado a sus hijos también ocurre conforme a la soberanía de Dios. Vean en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 a 6 y verso 11.
Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6 y verso 11. La de segunda de Timoteo, ¿qué capítulo era? 1, verso 7 al 8. Pero ahorita estamos en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4, 6 al 6 y el verso 11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere en particular. ¿Y qué creen? El Espíritu Santo también levantará avivamientos conforme Él quiera, conforme a su soberanía. Y de hecho nosotros podemos catalogar dos tipos de avivamientos. Está el avivamiento personal y está el avivamiento colectivo. Dos tipos de avivamientos que lo podemos ver. El avivamiento personal y el avivamiento colectivo. ¿Cuál es un avivamiento personal? Un avivamiento personal es una llenura especial de Dios que le da a sus hijos con mayores manifestaciones de fe, una mayor percepción de la gravedad del pecado, un anhelo más profundo por la santidad, por ejemplo, o un deseo de compartir la gloria de Dios con todas las personas que se nos ponga enfrente. Y hermanos, sin duda, todos hemos experimentado, por lo menos una vez en nuestras vidas, este tipo de avivamientos. Por lo menos, todos nosotros. Son avivamientos personales que solamente te ocurren a ti, que solamente ocurren en un individuo. Pero también existen los avivamientos colectivos. Y aquí es donde Dios no solo llena a una sola persona con una manifestación especial de su poder, sino que llena a varios cristianos con un celo profundo por la santidad, les inyecta de valor, les inyecta de poder y van y predican el evangelio a todas las personas. Este es un avivamiento colectivo. Y entonces, hermanos, ¿cómo se ve este tipo de avivamientos? Bueno, ya lo leímos en Hechos, capítulo 2. ¿Cómo se ve? Se predica el evangelio con poder, con valor, con autoridad. La gente se convierte. Hermanos, déjenme decirles que yo en mi vida, en mi tiempo de ser cristiano, yo he visto muchos falsos avivamientos, pero muchos falsos. Pero jamás he visto ningún avivamiento colectivo, jamás. Solamente lo he visto en las Escrituras, Hechos 2, otras partes de Hechos y a través de la historia. Hemos visto avivamientos colectivos. Un ejemplo fue como el avivamiento que experimentó Jonathan Edwards cuando él predicó su más grande sermón llamado Predicadores en las manos de un Dios airado. Se dice que esa noche la gente fue a la iglesia como todos los días. Jonathan Edwards preparó su predicación como todos los días. La leyó igual. Predicó igual. Pero algo ocurrió en el corazón de la congregación. Dicen los historiadores y los biógrafos de Jonathan Edwards que cuando este predicador empezó a hablar sobre los horrores del infierno, dice que mientras él leía, la gente de su predicación gritaba, lloraba, arañaba sus bancas, le decían con todas sus fuerzas a Jonathan Edwards que parara, que ya no siguiera predicando. Y simplemente cuando dejó de predicar Jonathan Edwards, toda la gente del pueblo se dice que toda esa noche no dejó de llorar porque todos tenían temor de Dios. Muchas veces no quieren decir la gente, es que un avivamiento siempre vas a sentir un gran gozo, un gran avivamiento siempre vas a sentir poder, siempre vas a triunfar. Este gran avivamiento todos sintieron miedo. Y el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Iban por buen camino, fueron por buen camino. Experimentaron un avivamiento al entender la santidad y lo tremendo que es el poder de Dios y su gran ira hacia el pecador. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, nosotros entendemos y sabemos, y así les enseñamos a ustedes, que es
necesario estudiar la palabra de Dios, invertir tiempo, invertir disciplina, comprar buenos libros, estudiar la palabra de Dios, meternos al texto. Pero al mismo tiempo, hermanos, el avivamiento también es algo espiritual. También tenemos que entender que es algo espiritual. Entonces, si es algo sobrenatural, tenemos que ir al Dios de lo sobrenatural para poder experimentarlo. Ahora, esta sería la tercera pregunta. ¿Cómo estar preparados para un avivamiento? Está bien, ya lo vi en Hechos. Está bien, ya me acabas de hablar de Jonathan Edwards. Está bien, ya experimenté un avivamiento, por lo menos eso creo. Ya experimenté un avivamiento personal. Quiero ver un avivamiento colectivo. ¿Cómo puedo prepararme para un avivamiento, ya sea personal o ya sea colectivo? Regresamos al punto, a la primera parte. Dado que el avivamiento es un movimiento, es una gracia especial de Dios, déjenme decirles y repetirles que ningún ser humano puede provocar un avivamiento. Ningún ser humano. No es de que ustedes quieran que hoy tengan su avivamiento. No pueden, porque es algo que solamente Dios se los puede dar, que es algo que solamente Dios nos puede dar. Entonces, yo se los repito esto, porque si ustedes van a una librería cristiana, y aquí en México hay una muy grande en el centro histórico, ustedes pasan por la librería, se meten, van a los estantes de libros, y ustedes sin duda van a encontrar un libro, o 2, o 5, o 20, porque son muy populares, que tengan un título similar a este. 10 pasos para un avivamiento en tu vida hoy. Hermanos, esto es ridículo. Estos tipos de libros son basura. Tú no puedes provocar un avivamiento. Ni tú, ni el más grande de los cristianos puede provocar un avivamiento. Nadie puede hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es preparar el terreno por si a Dios le place darnos un avivamiento. Esto sí podemos hacer. Ir preparándonos nosotros, ir preparando nuestro entorno por si el Señor le place darnos un avivamiento. Entonces, la primera forma de prepararnos sería 1, en oración. Y la oración la podemos dividir en 2 partes. La primera parte, oración íntima. ¿Quieres experimentar este mover del Espíritu Santo tan especial, tan raro, tan reservado solamente para ciertos momentos de la historia? Primeramente, oración íntima. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que tener una comunión completa con nuestro Señor, una comunión constante con nuestro Dios. De hecho, esta comunión la tuvo nuestro Señor Jesucristo, y esto lo deja ver en Marcos capítulo 1, verso 32 al 38. Vean lo que dice, no está tan largo, de hecho. Marcos capítulo 1, verso 32 al 38. Dice así, lo leo. Marcos capítulo 1, verso 32 al 38, dice así: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vean, el verso 35 es lo importante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, anteriormente de que nuestro Señor fuera interrumpido en su oración, ¿qué estaba haciendo nuestro Señor? Sanando, predicando, liberando enfermos. ¿Qué creen? Trabajando. Y a pesar de que estaba trabajando, ¿qué hizo en la madrugada? Oró a su Señor. Y cuando fue interrumpido de su oración, ¿qué continuó haciendo? Ay, bueno, sí, déjame, Pedro, dormir una pestañita en lo que me repongo. No, me necesitan, voy a seguirles predicando el evangelio. Aquí es donde muchos son perezosos. Piensan que después de trabajar merecen dormir y no han aprendido a ver la oración como un deleite para con su Señor. Si tú quieres un avivamiento en tu vida, necesitas aprender que la oración tiene que ser deliciosa para tu alma. Si tú no aprendes a ver que la oración es delicia para tu alma, jamás esperes un avivamiento en tu vida, en tu familia, en ningún lado. Jamás. La segunda parte del avivamiento. Bueno, y aquí ya vimos la oración.
La oración es indispensable, primero para tener intimidad con el Señor, pero también es indispensable la oración ¿para qué? Para pedir un avivamiento. Pero Señor, tú me has dicho, pero Sergio, tú me has dicho que nosotros no podemos provocar un avivamiento. Claro que no, tú nunca vas a poder provocar un avivamiento, pero lo que sí puedes hacer es orar para que el Señor haga un avivamiento. Es diferente. Tú no lo estás provocando, estás rogando a tu Dios para que lo haga. Entonces, ¿quieres preparar el terreno? 1, oración, dividido en 2 partes. Oración íntima con el Señor. Y 2, pedir tú personalmente, esforzarte para tener un avivamiento en tu vida, en tu congregación, en tu comunidad, en tu familia. Ahí está. Ahí está, es esto. ¿Y por qué el Señor nos puede escuchar cuando pedimos por un avivamiento? Porque recuerda que el avivamiento no es simplemente para presumir tus dones. Un avivamiento es para traer personas a los pies del Señor. Y dice el Señor que si estamos con Él, llevaremos fruto y fruto en abundancia. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. El Señor quiere darte ese avivamiento, pero el chiste es preparar el terreno. Pedir, esforzarse por tu comunidad. ¿Sí? 2, consagración. No solamente necesitamos orar, 1, también necesitamos 2, consagrarnos. El Señor nos pide consagración en nuestras vidas si es que queremos tener un avivamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, verso 16, dice así la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Y también en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Con qué cara nosotros iremos en oración al Señor si no nos consagramos a Él? Cuando Él mismo ha dicho que nadie le verá si no es santo. Entonces por eso necesitamos la santidad. Por eso necesitamos su consagración. ¿Qué es la consagración? Que voluntariamente nos apartemos de todo lo que sea pecado para dedicarnos a Él de una manera especial. Y esto nos lleva al tercer punto. 1, oración. 2, consagración. Y 3, obediencia. Cuando tú te consagras es porque eres obediente y buscas guardar su palabra, guardar sus mandamientos, porque ese es un reflejo de que realmente le amas y estás pidiendo de esta misma manera que eres un vaso útil para su presencia. Como por ejemplo dice Juan capítulo 14, verso 23. Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo vas a esperarte un avivamiento en tu vida si no guardas su palabra? Es imposible. ¿Por qué? Porque solamente los avivamientos son reservados para las personas que le aman a Él. Nada más. Consagrarnos voluntariamente. Tenemos que consagrarnos voluntariamente. 4. Primero, oración. 2, consagración. 3, obediencia. 4, ¿se acuerdan que les dije que el avivamiento también es espiritual? Sí, porque es una obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué creen? También es intelectual. Por eso nosotros también tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios. A ver, Dios puede ocupar a gente sin mucho conocimiento, sin mucha letra, para un avivamiento. Claro, Dios es soberano. Dios puede ocupar a todas las personas que Él quiera para un avivamiento. Claro, pues de gente pescadora hizo apóstoles. Él puede hacerlo. Pero ustedes no creen que ustedes serían tierra más fértil para el mover del Espíritu Santo si ustedes conocen y se consagran en su palabra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ustedes aprenderán a discernir mucho más rápido la voluntad de Dios y se moverán conforme al mover del Espíritu Santo mucho más fácil, porque ustedes ya conocen toda la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres ser tierra fértil para un avivamiento, si tú quieres preparar el terreno para un avivamiento, tienes que estudiar mucho tu palabra, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede ocupar a alguien no muy listo, alguien sin mucho conocimiento claro.
Pero créanme, se ha visto a través de la historia mucho más poder de Dios usando a gente con mucho poder, con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ha usado a muchos así, a muchos más que a gente que pues, no tiene muchos estudios. Eso déjenselo a personas que solamente tienen una Biblia para toda una ciudad. Pero ustedes que tienen 5 en su casa sin abrir, por favor, métanse al conocimiento de la palabra de Dios. Y por último, ya para terminar la obra del Espíritu Santo y el mover del avivamiento, les quiero dar una advertencia, y es el peligro del fanatismo. A través de la historia hemos visto nosotros, o si ustedes ponen a ver la historia de la iglesia, se van a dar cuenta realmente que el Señor ha permitido avivamientos. ¿Para qué? Para que una persona, una comunidad, una iglesia, una ciudad vayan de las tinieblas a la luz, de la ignorancia de Cristo al conocimiento de nuestro Padre. Claro, Dios ha usado estos avivamientos, pero ¿qué creen? El peligro es este, que el cristiano siempre quiera avivamientos. No es así, hermanos. No siempre el Señor va a dar avivamientos en nuestras vidas. Recuerden la definición de avivamientos, momentos específicos, soberanos, controlados por Dios. No es de que ya tuve un avivamiento este año y el próximo necesito 5 avivamientos más en mi vida o en mi comunidad, ¿no? Hay ocasiones donde Dios solamente bendice con avivamientos una vez cada 100 años en una nación. Nada más. Y eso no es cuando uno lo quiera. Lo que tenemos que hacer los cristianos es preparar el terreno. ¿Para qué? Para cuando el Señor le plazca. Y si le place que sea nuestro tiempo, gloria a su nombre. Y si no, ya estamos con las conciencias tranquilas de que le dejamos el terreno fértil para la siguiente generación, o a la siguiente o a la siguiente. Pero es cuando el Señor quiera. Muchos cristianos caen en este error, en siempre querer avivamientos. Por eso vuelvo a lo mismo, los carteles de las iglesias, de muchas iglesias de Latinoamérica. Todos los domingos, noche de avivamiento. No es así. Todos los miércoles, noche de sanidades. No es así. El Espíritu Santo jamás se ha movido así. Eso solamente refleja ignorancia de esas personas, primeramente de la Escritura y 2, del Dios que dicen servir. Porque no es cuando ellos quieran, es cuando nuestro Señor le plazca. Entonces, como cuando dicen muchas personas, no, a mí me gusta ir a tal iglesia porque allá hay milagros. Ahí está un ejemplo. Esas personas desgraciadamente no conocen a Dios. Cuando una persona dice, a mí me gusta ir a tal iglesia porque ahí siempre, cada miércoles hay milagros, y no me gusta ir a otra iglesia porque solamente hay estudios esos miércoles, solamente están reflejando que no conocen al Dios de las Escrituras y que no conocen cómo el Señor se mueve, el Espíritu Santo, en poder en ciertos momentos específicos. Mucho menos saben de avivamiento. Muchos menos saben de avivamiento. Quizás van porque cantan linda música, quizás van a esas iglesias porque les dicen lo que quieren escuchar, pero poder de Dios ahí no hay. No hay. Les aseguro que ahí no hay poder de Dios. Habrá mucha música, mucha danza, mucho grito, pero nada de Biblia. Y sin Biblia, créanme que ahí no está Dios. Puede ser también como en la iglesia católica que hacen retiros. Vamos una semana, 3. No, los retiros son diferentes. Los retiros, tanto para unas iglesias otras, los retiros siempre han sido para fortalecer una comunión con el Señor, no para provocar un avivamiento, a menos de que sean retiros de avivamiento, pero eso es algo muy distinto. No los conozco. Bueno, ¿está bien? Hermanos, entonces, preguntas. Vamos a concluir que ya terminamos el tema y vamos a proceder al tiempo de preguntas y respuestas.